Esta cápsula la vamos a referir a este tema. Es importante que ustedes tengan herramientas terapéuticas para hacer una entrevista tanatológica. Elegimos este modelo de entrevista en donde vamos a poner los 7 pasos más importantes para acercarnos a un enfermo, a un paciente o a sus familiares, ¿sí? Bueno, este modelo es un modelo de intervención del doctor Paul Scott y consta de los siguientes puntos: el saludo que le vamos a dar al paciente. Vamos en segundo lugar, cómo rastrear o explorar la emoción o lo que está pasando el paciente. Luego vamos a identificar esa emoción para saber cómo trabajarla. Después vamos, ya que tenemos detectada la emoción, pues vamos a determinar qué necesita el paciente para que pueda trabajar su situación, su emoción. Y después hacer un ejercicio. Les voy a enseñar cómo hacer un ejercicio que va a ser como el contenido más importante donde el paciente va a trabajar esa emoción. La retroalimentación es, bueno, ¿qué te llevas? ¿Qué aprendes? ¿De qué te diste cuenta? Y finalmente, ¿cómo se hace un cierre? Entonces, vamos a comenzar con el saludo. El saludo es neutro, es decir, tenemos que esperar que el paciente nos aborde a nosotros. Nosotros cuando llegamos a un hospital, por ejemplo, nos vamos a acercar a la cama del paciente y tenemos primero que observar como con esa mirada, con ese contacto, con ese encuentro con el paciente. Lo que vamos a hacer es que el paciente nos dé esa pauta, ¿sí? Para que nosotros lo podamos saludar y podamos comenzar a escucharlo, sobre todo. Más escucha, más vista, más observar cómo está el entorno del paciente antes de saludarlo. Lo mismo con los familiares, lo mismo con un paciente que llegue a tu consultorio. Decir un saludo neutro quiere decir tener mucho cuidado, pensar muy bien antes de decir buenos días, buenas tardes. Más bien presentarnos con nuestro nombre, ¿sí? Mi nombre es María Teresa Mejía. Soy parte del equipo de salud y vengo a platicar un rato con usted, así como los médicos, pues las enfermeras le hablan de su enfermedad. Bueno, nosotros lo que hacemos es trabajar los aspectos emocionales, sentimentales, afectivos y espirituales, es decir, todo lo que ustedes necesiten platicar, hablar, desahogarse. Para eso estamos aquí a sus órdenes, ¿verdad? Ese es el saludo. Después, nosotros tenemos estas 3 técnicas que son, la verdad, muy sencillas, y se trata de obtener el mayor número de sís del paciente. El paciente va a comenzar a hablar y va a empezar un discurso, obviamente, que va a contener todo lo que nosotros tenemos que trabajar con ellos. De ahí vamos a detectar su necesidad, de ahí vamos a detectar cómo está, qué necesita, en una generalidad. Pero para que el paciente, para que podamos tener esa empatía con el paciente, es importante reflejarle con sus mismas palabras lo que el paciente necesita. ¿Para qué? Para que su inconsciente vaya de alguna manera ubicando ciertos símbolos que le da o significados que le da a cada palabra que utiliza, ¿sí? Por ejemplo, es que sabe que
es que esta enfermedad me dicen que pues que estoy enfermo, pero como que no me explican bien y a mí me preocupa mucho porque yo me tengo que regresar a mi taller a trabajar y la verdad yo no quiero estar enfermo, yo ya quiero irme a mi casa, estoy muy desesperado, ¿sí? Aquí estamos observando todas esas palabras claves que el paciente dice, ¿sí? Entonces, el reflejo simple quiere decir que yo le regreso literalmente las mismas palabras que el paciente me está diciendo, ¿sí? Necesito esta enfermedad, yo tengo que trabajar, etc. Entonces, cuando nosotros le regresamos al paciente, entonces usted dice que esta enfermedad no la tiene clara, y el paciente va a decir sí. Y también me está diciendo que usted quiere regresar a trabajar en su taller, y el paciente va a decir sí. Esos sís a nosotros nos demuestran de alguna manera que el paciente se está conectando con nosotros, está pensando de alguna manera, esta persona sí me está escuchando, sí me está entendiendo. Entonces, el obtener el mayor número de sís es elemental para empezar una entrevista tanatológica. El reflejo de contenido lo que hace es que de un discurso largo, de estar charlando un rato con el paciente o con algún familiar, nosotros debemos de tomar el mensaje central, es decir, lo más importante de todo lo que nos dicen, quitar la paja y sacar esa aguja en el pajar, que es lo que nos va a dar precisamente el poder descubrir cuál es la emoción que está sintiendo en ese momento el paciente o cuál es su necesidad. El reflejo de contradicción se debe a que muchas veces el paciente actúa o dice algo, pero que no coincide con lo que nos está diciendo. Por ejemplo, es que yo estoy sufriendo mucho, ¿ve? Y se está riendo el paciente, ¿sí? Y entonces tú le vas a decir, si usted está sufriendo mucho, reírse es la forma en la que usted manifiesta cuando usted está con dolor o enojado o cómo, ¿sí? Es decir, hacerle ver al paciente que lo que nos está diciendo no es coherente con su manera de actuar o viceversa, ¿sí? Puede estar actuando de una forma y decir que está de otra, ¿no? Por ejemplo, estar muy inquieto, moverse, pararse y decir, pero yo tranquilo, y no se para de mover. Entonces, eso es hacerle un reflejo, es como ponerle un espejo al paciente. Inclusive, la postura que tiene el paciente, si no está cruzando la pierna, nosotros no debemos cruzar la pierna. Si el paciente está con los brazos cómodos, abiertos en el sillón, nosotros nunca debemos cruzar los brazos. Cruzar los brazos ante un paciente es un mecanismo de defensa y es una barrera que ponemos. Entonces, si el paciente está con los brazos cruzados poniendo una barrera y nosotros consideramos que en ese momento pudiera ayudar el que yo lo imite, decirle, bueno, usted me está diciendo que no se siente seguro de hablar con un terapeuta, que realmente pues su familiar casi lo obligó, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué podríamos hacer? Usted está en todo su derecho, pero ¿qué le parece? Y abrimos nosotros los brazos. Si en este ratito que vamos a estar juntos, podemos hablar un poquito más cómodamente, ¿sí? Entonces, como que tú le haces la señal corporal de que tú te abres a él para que él haga lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, las preguntas más importantes en una entrevista tanatológica son ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿para qué? El por qué no debemos usarlo. ¿Por qué no? Porque lo que hace, cuando nosotros le decimos a un paciente, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué dice eso? Inmediatamente el paciente va a racionalizar lo que va a contestar. Por lo tanto, las preguntas, bueno, ¿y esto cómo usted lo toma? ¿O desde dónde me lo está diciendo? ¿O para qué
note usted que está sucediendo esto, va a hacer que el paciente use respuestas muchísimo más conscientes y sobre todo más profundas, que nos van a ayudar a llevar al paciente a que vaya descubriendo su necesidad. ¿Ok? Entonces, ahora vamos con la tercera, la identificación de la emoción. Para esto usamos la materia de Miriam Muñoz, en donde ella toma 5 emociones principales, que son el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el amor. Vamos a ver cómo trabajar cada una de estas emociones. Dirás, bueno, la alegría y el amor, ¿cómo? En un paciente, ¿sí? Pero no crean, también se pueden trabajar, y sobre todo van a ver cómo se trabaja cada emoción, porque el amor y la alegría tienen que ver con la terapia espiritual, tienen que ver con en este proceso de trabajo con el paciente. También se habla mucho del amor y se habla mucho también de la alegría, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Primero, la emoción es un detonante, es un detonante químico breve, natural. No es malo enojarse, no es malo tener miedo. Al contrario, son mecanismos naturales del organismo que nos ponen en alerta, ¿sí? Todas las emociones son buenas, ninguna emoción es mala. El problema es cuando se vuelve un sentimiento, es decir, que ya está, la consecuencia de esa emoción ya se lleva a mayor tiempo, y que la persona se queda ahí estacionada y que empieza a tener pensamientos y reacciones bastante extremas sobre ese miedo o sobre esa angustia o sobre esa tristeza que está sintiendo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver cómo se trabaja ya determinando la necesidad. Vamos a suponer que el paciente detecta miedo, es decir, cuando le ponemos nombre a la emoción, va a ser mucho más fácil trabajarla, enfrentarla. Entonces, cuando una persona tiene miedo, lo que nosotros debemos llevar a la persona es a que ella misma aprenda a autoprotegerse, ¿sí? No, todo este trabajo es para que la persona tenga mayor autoconocimiento y aprenda a no depender de otros para estar bien, sino comenzar a explorarse, a conocerse, para empezar a desarrollar herramientas que la ayuden a que cuando siente ese miedo, ella misma se pueda proteger y sentir que ese miedo se desvanece o baja de intensidad, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un sentimiento, una emoción de alegría, lo que hay que hacer es compartirla. La alegría no se puede quedar almacenada en nosotros, se tiene que fluir, tiene que compartirse. La tristeza en el duelo se trabaja muchísimo, porque la tristeza es una parte del duelo en que muchas veces se dicen, es que hay estoy deprimida por la pérdida. No es depresión, es una tristeza profunda. Es de verdad el dolor que entra en lo más profundo del ser, y la persona tiene que aprender a autocontenerse, es decir, abrazo esa tristeza, me lo permito. Así como tuve tanta alegría y compartí mi cariño y mi vida con este ser querido que perdí, bueno, ahora también abrazo esta parte del dolor. También se vale que no esté bien, que no esté al 100, que no tenga que estar bien, sino que esa tristeza tan profunda la valore, la profundice y la sienta, ¿verdad? Y se vale estar triste. El enojo, esta es una emoción muy común en las personas que están en duelo, porque habla mucho de es que debí, de frustraciones que tenemos,
que tienen los pacientes por no haber hecho lo que ellos creen que deberían haber hecho. Nunca es suficiente. Entonces el enojo tiene que ver con poner límites. Y estos límites son sí. Bueno, hice lo que pude hacer, pero hay un límite. Y el límite es que lo que fue. Ahora tengo que ver de hoy hacia adelante. Es decir, sí, estoy enojado, estoy frustrado, pero lo que pasó, pasó. Y no puedo hacer nada ni para regresar al pasado, ni para hacer que mi familia regrese. ¿Sí? Y finalmente el amor es dejarnos experimentar sensorialmente, y esto es algo precioso porque es un autoconocimiento a través del otro. ¿Sí? Entonces el amor es algo que se trabaja muchísimo en el duelo porque hablamos de esta separación del amor y el dolor. ¿Sí? A los pacientes debes manejarles siempre esta dualidad. Por un lado, el dolor es necesario. Hay un dolor y un sufrimiento necesario por la pérdida. Nadie te lo va a quitar, ni una pastilla, ni aunque te durmieran un año, cuando despiertes, seguirás teniendo la misma sensación de dolor por la pérdida. Eso lo tienes que abrazar y aceptar. Y en el momento que aceptes que tienes dolor, que tienes sufrimiento, que estás muy triste, en ese momento tu duelo va a comenzar a procesarse. Y el amor es todo lo que sí fue con la persona, toda esa oportunidad que tuviste con el otro, de tenerlo, de vivir, de experimentar, de aprender, no solo lo bueno, también los defectos y lo malo que tenía la persona. Entonces, ese amor por lo que sí fue, por lo que sí viviste, es lo que te va a fortalecer en los momentos de dolor. Por eso es tan importante que cada vez que esa tristeza sea tan profunda, que pienses que estás en un túnel oscuro donde no puedes salir, recuerdes el amor, recuerdes lo que sí fue con ese ser querido, porque eso es lo que te va a fortalecer en tus momentos más oscuros de la pérdida. Y bien, ahora entramos al ejercicio. El ejercicio es un momento en donde cuando ya se detectó la emoción, donde llegamos a darnos cuenta de qué es lo que me está afligiendo. Vamos a suponer que haya mucha culpa por parte del paciente. ¿Por qué? Pues porque siente que debieron haberlo cambiado a un mejor hospital o porque siente que lo debió haber cuidado más tiempo. Vamos a suponer. El ejercicio se trata de que el paciente pueda darse cuenta que hizo lo que pudo hacer, pero para esto hay una oportunidad para nosotros, primero, de que el paciente se relaje para hablar exactamente de eso que ya encontramos, esa emoción, esa necesidad, y entonces él pueda hacer una catarsis. Es promover que el paciente hable de eso, hable de ese enojo, hable de esa culpa, hable de ese miedo, y hay varios trabajos para hacerlo, ¿sí? Imagínate que estás en ese momento en el que tú tenías que ir a cuidar a tu mamá, ¿sí? Pero tu bebé estaba enfermo, ¿sí? Imagínate ese momento y esa decisión que tuviste que tomar, ¿sí? Es como llevarlo a ese evento, el trabajo de imaginería o de fantasía guiada o de expresión emotiva, tiene que ver con llevarlos a ese momento para que lo vean desde otra perspectiva. Ahí los ayudas un poco con tu creatividad, con algunas técnicas que puedes ir aprendiendo, o con el simple sentido común, de tal manera que el paciente no se desvíe hacia otra cosa, sino que pueda resolver la necesidad que en ese momento está teniendo. ¿Sí? Bien. Y bueno, la retroalimentación se trata de decirle, bueno, de que te diste cuenta, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué es lo que pudiste ver con esto que acabamos de platicar, con lo que acabas de decir? ¿Sí? Esa es la retroalimentación. ¿Para qué? Para que el paciente pueda reafirmar
el conocimiento de la conciencia que está haciendo en ese momento. Y finalmente, pues el cierre, ¿sí? ¿Cómo te vas? ¿Qué te llevas? ¿Qué fue lo que te hizo clic en todo esto que estuvimos platicando? ¿Sí? Y ahí pues se le da seguimiento a la siguiente cita o a platicar ahora con el familiar, en el caso de que estés en un hospital o en tu consultorio, bueno, ya le agendarás otra cita o lo irás a visitar a su domicilio. Entonces, esto es muy importante que lo podamos valorar. ¿Sí? Entonces, eso es todo.